Gracias, Karencita. Y bien, amigos televidentes, llegó la hora del segmento Recomendaciones Médicas y tenemos como invitada a una doctora que ya es de casa, nuestra estimada doctora Arlen María Cedeño, que es pediatra. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, amigos televidentes. Vamos a abordar un tema que es bastante común en la población pediátrica y son las enfermedades exantemáticas. Es una gama amplia de patologías que tienen un factor común, que es el exantema. La doctora nos va a explicar algunos términos porque también existe el término enantema. ¿En qué consisten, doctora, esos dos términos? Muy buenos días. Bueno, el término exantema consiste precisamente en una lesión característica a nivel de la dermis, que tiene la característica de un halo eritematoso o bien un halo rojo. En cambio, el enantema tiene que ver con a nivel de la dermis, pero con inflamación de la propiamente. ¿Cuáles son esas patologías que abarca este concepto, doctora? Tenemos un sinnúmero de patologías en pediatría que son la mayoría de origen viral. En ellas tenemos, como dijimos, que se caracteriza por el exantema y tenemos la rubiola, la enfermedad en los niños que es provocada por un virus Coxsackie, que es la que nosotros comúnmente conocemos como mano, pie, boca. También tenemos otras enfermedades virales, tanto como el dengue, la viruela, el sarampión, la enfermedad de Kawasaki y un sinnúmero de enfermedades también. Nos vamos a centrar en dos de las principales patologías o las más comunes en la población pediátrica, como son el exantema súbito o roceola infantil y lo que acaba de mencionar, la enfermedad mano, pie, boca. ¿Cuáles son las características clínicas de estas dos patologías? La roceola infantil principalmente es provocado por el herpes virus, el tipo 6 y el tipo 7. Esta se va a caracterizar, como dice, un exantema súbito que aparece de manera repentina en los niños menores, principalmente los menores de 2 años. Aparece un eritema a nivel en todo el cuerpo. Dura aproximadamente de 2 a 3 días y así como aparece, así desaparece. Generalmente se acompaña de fiebre, pero la fiebre no es muy elevada, es una fiebre menor de 38 grados. Se habla, doctora, que en el 72% está presente la fiebre y me gustaría que le aclare a los amigos televidentes de que en su mayoría de casos las enfermedades exantemáticas son de origen viral, por lo tanto no necesitan antibióticos. ¿Cómo es el abordaje clínico de un paciente que le llega a su consulta con enfermedad exantemática? Primeramente, las características de cómo inició los síntomas. Si el niño presenta las lesiones, el tipo de lesión, vemos las características, vemos dónde está la presencia de las lesiones, si respeta manos, palmas, o si bien se acompaña de otro tipo de lesión como son las pápulas. También vemos el origen de la fiebre, si la fiebre es alta o la fiebre es leve. En la mayoría de los casos, casi un 80-90% de origen viral, no usamos antibióticos, para que quede claro a la población que no se usa antibiótico, a menos que la infección esté sobreinfectada, la infección de la piel se vaya sobreinfectada, entonces nosotros usamos antibióticos de primera línea. De lo contrario, solo tratamos con tratamientos según los síntomas. ¿Existen algunos fármacos o algunos alergenos, es decir, sustancias presentes en el ambiente que van a causar este tipo de enfermedades? En ese caso serían las enfermedades de tipo alimenticio o enfermedades de tipo medicamentosas que en la mayoría no se acompañan de fiebre, pero hay sus excepciones que sí se acompañan de fiebre, pero no entraría en esta categoría, doctor. Dentro del tratamiento existe tratamiento sistémico y tratamiento tópico, es decir, local. Hay pomadas que se pueden aplicar porque la población siempre está preguntando que si es necesario algún tratamiento directo en las lesiones. Así es, como el tratamiento es sintomático, nosotros tratamos de disminuir los malestares en los niños, principalmente la fiebre, principalmente el prurito, que es la picazón en todo el cuerpo, y podemos tratar con antihistamínicos tópicos o corticoides tópicos, siempre y cuando la lesión no esté infectada. ¿Existen vacunas para contrarrestar para prevenir este tipo de enfermedades? En el caso sí existen, pero no para todas. En el caso de la rubiola, el sarampión, sí. Pero en el caso de las enfermedades más comunes, como es la enfermedad de mano y boca y la enfermedad viral del herpes, no tenemos vacuna.
cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento de las enfermedades exantemáticas y los primeros cuidados que la población debe tener cuando ya están presentes las lesiones. En su mayoría son enfermedades benignas. Entonces el tratamiento es sintomático, acudir al médico inmediatamente cuando aparecen los primeros síntomas, en los primeros 3 días, que es la fiebre y las lesiones cutáneas, para así el médico determinar qué tipo de enfermedad es. Y si el principal medida que nosotros recomendamos es el lavado de manos, porque la mayoría de ellos, como se transmiten por vía respiratoria, se evita con el lavado de manos. ¿Este tipo de enfermedades se tratan siempre ambulatoriamente o existen criterios para hospitalizar a un paciente? En un 80% son tratadas ambulatoriamente, a menos que el niño esté sobreinfectado o tenga asociado a una infección bacteriana. En esos casos sí ingresamos. Cuando existe enantema, doctora, ¿qué tipo de lesiones hay y en qué mucosas están presentes? Principalmente están presentes a nivel oral, en lo que es el paladar, las encías, prácticamente ahí. Cuando ya existe una infección agregada y optamos por recetar un antibiótico, ¿cuáles son los de primera línea? Nosotros utilizamos los beta-lactámicos, principalmente la amoxicilina, y en casos un poco más avanzados utilizamos la amoxicilina más ácido clavulánico, que nos hace mucho efecto y resolvemos la mayoría de los casos. Y así con esto el paciente va empeorando, entonces lo tenemos que hospitalizar. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que usted brindaría a los padres de familia para evitar el contagio de este tipo de enfermedades? Porque son enfermedades bastante contagiosas y que se diseminan rápidamente. Sí, dado que se presenta en la mayoría de los niños menores de 5 años, y en particular los menores de 2 años, en esto vamos a tener mucho hincapié en los niños que asisten a las guarderías. Si usted tiene en casa un niño que presenta lesiones, es preferiblemente que no lo manden, porque si no se va a crear un brote a nivel local. Lo otro es principalmente estar en hincapié en el lavado de manos, en el lavado de alimentos y en el lavado de los juguetes. ¿Cuáles son las áreas del cuerpo que más presentan lesiones y cuánto dura este rash? El rash suele durar menos de 5 días y así como aparece, desaparece espontáneamente, principalmente en tórax, en espalda, en todo lo que es tronco y en extremidades inferiores, en las manos, en los pies. Muy poco afecta lo que es el rostro y los genitales, pero sí hay algunos casos en que afectan lo que es la cavidad oral. Algo bien importante es que la población debe estar clara de que si este tipo de enfermedades, por ejemplo la de mano, pie, boca, es contagiosa, si lo tiene un niño de la casa, ¿lo van a presentar los demás? Sí, esta es una de las más contagiosas porque las lesiones se encuentran a nivel oral y como los niños su primer estímulo es la boca, ellos todos se meten a la boca, entonces hacen que esto se propague muy fácilmente entre la misma población de los niños, inclusive a los adultos. Excelente sus recomendaciones, doctora. Queríamos saber sus números de contacto y cómo podemos localizarla en redes sociales. Bueno, mi número de contacto es el 57 46 54 y me encuentran en las redes sociales con mi nombre, Arle María Cedeño, y atienden el consultorio de Monseñor Lescano en mi consultorio privado. Y para finalizar, me gustaría que le diera algunas recomendaciones en general para este tipo de enfermedades a la población. Bueno, lo primero es la higiene personal. Estaré muy hincapié ahorita que es una temporada lluviosa, hay muchas moscas, los virus se propagan más fácil, aunque estas enfermedades persisten durante todo el año en nuestro país, que es tropical. Si un niño lo tienen enfermo, por favor no enviarlo a lo que son las guarderías ni a nivel escolar, ya que esto se va a propagar. Y siempre que toquen las lesiones o la persona que principalmente cuida al bebé, que se esté lavando constantemente las manos. Siempre es un placer tenerla en la revista, doctora. Gracias por transmitir conocimientos a nuestra población en general y la invitaremos en futuras ocasiones. Amigos televidentes, el día de hoy quería felicitar a una persona muy especial, una enfermera que es bastante amiga mía y que es fiel televidente de la revista, como es Luisa Olivas Aquino, que es de la ciudad de León.